Ya vimos, primera parte de esta clase, que el reino de Hungría estaba consagrado a la Virgen María. Y va a ser justamente a partir de la reforma de Matías Corvino en que la Virgen María va a seguir apareciendo a través de los siglos en el reverso de la gran mayoría de las monedas húngaras. A lo largo de todo el siglo XVII, como en esta pieza de 15 Kreutzer de Leopoldo I, en las monedas del siglo XVIII, como en estas piezas de 20 Kreutzer acuñadas bajo María Teresa, la emperatriz de Austria y reina de Hungría. También en las monedas de cobre, como esta Poltura de 1765. En el siglo XIX, hasta la revuelta húngara de 1848-49. E incluso, ocasionalmente, hasta en pleno siglo XX. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos volvemos a reunir para la segunda parte de la clase sobre la numismática y la historia monetaria de Hungría. Y ahora vamos a ver qué pasa con el reino de Hungría en la Edad Media tardía y en la Edad Moderna. Y digamos, en este sentido, que el reinado de Carlos Roberto de Anjou, Karol y Robert para los húngaros, y sus sucesores, los angevinos húngaros, va a cubrir prácticamente todo el siglo XIV, desde los años 1307 a 1395, y va a traer una verdadera revolución en la historia monetaria húngara. Por empezar, digamos que el reino de Hungría era el principal productor europeo de oro. La producción de oro de Hungría era prácticamente la casi totalidad del oro que se minaba en Europa y probablemente en torno a un tercio de la producción mundial. Hasta la introducción del Pragergroschen bohemio, cosa que vimos en la clase anterior, la plata de Bohemia y la plata y el oro de Hungría hacían el camino hacia las grandes secas de las portentosas repúblicas del norte de Italia, mayormente Venecia, Florencia, Verona, obviamente en forma de barras, es decir, de metal prácticamente en bruto, apenas refinado, pero no procesado. La introducción del Pragergroschen en Bohemia en el año 1300, como vimos, va a cambiar esto. ¿Por qué? Porque básicamente Bohemia, el reino de Bohemia, va a pasar a ser de un exportador neto de materias primas, como es la plata, al emisor de la divisa de la moneda de cambio más importante de toda Europa Central y Oriental. Un poco como el dólar de aquella época. Bueno, con este antecedente, Carlos Roberto va a hacer más o menos lo mismo con la moneda de oro. En 1325, en su recién abierta ceca de Kremnitz, o Kremnica, actualmente en Eslovaquia, va a empezar a acuñar la primera moneda de oro húngara. Por supuesto, como la mayor parte de las primeras monedas de oro de la Edad Media en muchos países, una versión imitativa, podríamos decir, del florín de oro de Florencia, que va a ser conocido justamente por los húngaros como forint, que es la palabra húngara para florín. Hungría producía unas 10 veces más oro que Bohemia, mientras que Bohemia, ya lo saben, era el mayor productor de plata prácticamente en Europa. Aunque durante algún tiempo Hungría y Bohemia compitieron, pronto se dieron cuenta que juntos podían controlar el mercado europeo de metales preciosos. Y en 1327 llegaron a un acuerdo, básicamente dejar de exportar metal en bruto, metal en barras. De esta manera, el forint húngaro, la moneda de oro húngara, el florín húngaro, se va a convertir de la misma manera que el Pragergroschen bohemio se había convertido en la moneda de plata por excelencia en toda Europa Central y Oriental. El forint húngaro se va a convertir en la moneda de oro por excelencia en toda Europa Central y Oriental. A diferencia de otros derivados del florín florentino, que van a pasar a ser muy pronto monedas de oro bajo, el forint va a mantener su pureza regular de 23 quilates 9 granos, es decir, 989,58 milésimas, y su peso exacto y constante, 69 piezas por marco húngaro, esto es unos 3,55 gramos. De esta manera, el florín húngaro, el forint, era en realidad un verdadero ducado, y así pasó a ser conocido en los mercados internacionales, con el nombre de ducado, porque su pureza inalterable
y su peso inalterable contrastaba obviamente con todas las especies de florines centroeuropeos y de otras regiones que básicamente eran imitaciones de oro cada vez más bajo del florín florentino. Tal era el caso obviamente del florín renano, el florín imperial, el Goldgulden, ¿sí?, que vimos en las clases que dedicamos a Alemania, e incluso también, bueno, ya de oro muy bajo, prácticamente electrón, el caso de los florines acuñados por la corona de Aragón en Zaragoza, pero sobre todo también en Barcelona y en Valencia más que nada, y en Mallorca. Y como toda historia de éxito, digamos, de la numismática, a su vez el florín húngaro, el forint, va a empezar a tener también sus propias imitaciones, porque también, como va a gozar de un enorme prestigio, de un enorme valor en los mercados internacionales, bueno, se va a convertir también a su vez en el modelo de otras imitaciones. Y de hecho, el prestigio de esta moneda, tanto internacional como en Hungría, fue tal que en 1946, cuando los comunistas trataron de estabilizar la economía de Hungría luego de la inflación, de la hiperinflación, mejor dicho, más grande de la historia del mundo, y decidieron introducir una moneda teóricamente convertible en oro, eligieron justamente el nombre de forint, es decir, florín. Lo cierto es que la medida funcionó, a pesar de que el forint nunca fue convertible en oro, digamos, el forint moderno. La realidad es que Hungría superó completamente ese estadio hiperinflacionario y el forint sigue siendo, el mismo forint sigue siendo la moneda húngara actual. A pesar de todo, Hungría también producía plata, probablemente la mitad que lo que producía Bohemia. Y a partir de 1329, Carlos Roberto también va a introducir la primera moneda gruesa de plata húngara, el garás, que sería básicamente groschen, que era obviamente metrológicamente idéntico al Prager Groschen bohemio, que era la moneda de plata gruesa por excelencia en estas regiones. Esta moneda, con el rey en trono, con orbe y cetro en anverso, un estilo tomado justamente sobre todo de los Gigliati, de sus parientes, los angevinos napolitanos, se va a acuñar en 5 variedades de reverso principales, siempre con el escudo bisectado de Hungría Anjou en el reverso. La primera con una leyenda simple, Grossi Regis Hungariae, la segunda con doble leyenda concéntrica, que en parte también, fíjense, deriva del Gigliato napolitano, Honor Regis Iuditu Diliget, y en la segunda línea Ius dat pacem Pax Salutem. La tercera con leyenda religiosa, Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum, que aparece justamente también en los salutos napolitanos de los angevinos napolitanos. Y la cuarta con una continuación de la titulatura de anverso. En anverso dice Moneta Domini Caroli y en reverso Dei Gratia Regis Hungariae, moneda del señor Carlos, por la gracia de Dios, del rey de Hungría. Y la quinta con Honor Regis de nuevo, etcétera, pero abreviado. Pero en este caso, el escudo aparece superado por un yelmo con cimera entre 2 lices. En 1338, el Reino de Hungría derogó el acuerdo de alianza monetaria con el Reino de Bohemia y reanudó las exportaciones de plata en bruto, con lo cual dejó de acuñar los groschen o garas de plata, las monedas grandes de plata, que recién van a retomarse su acuñación bajo su hijo Luis en 1344. Pero claramente, con Carlos Roberto, Hungría va a entrar en la llamada época de la revolución del dinero, con monedas de oro y con monedas de plata gruesa, cosa que hasta entonces eran completamente desconocida en las secas de Hungría. Con respecto al denar, desde las décadas anteriores se venía acuñando, como ya les dije en la primera parte de esta clase, en copeles pequeños de unos 0,36 gramos de peso teórico, pero en plata de buena calidad, unas 900 milésimas. Y así va a seguir acuñándose hasta la reforma del año 1323, que es el año en que supuestamente se abre la ceca de Kremnica, que se va a convertir en la principal del reino en época tardomedieval. Entre 1323 y 1333 se acuñan denars en el estándar del Banovac, de los denars de Eslavonia que vimos en la primera parte, que era un estándar derivado del Freisacher Pfennig, del Pfennig de Freisach, y a veces con un tipo similar de reverso al de los denars de Eslavonia, cabezas coronadas a cada lado de una cruz doble. Entre 1334 y 1337 se acuñan pequeños denarios con el fino del penique vienés, unas 800 milésimas, en distintos estándares de peso y con distintas tipologías.
Finalmente, entre 1338 y 1342, se acuñan denars más grandes, más pesados, con 0,76 gramos de plata de 2/3 fino, es decir, 666 milésimas. Otro rasgo que marca la época es la gradual aparición de las marcas de ceca. Las principales van a ser Kremnitz y Buda, la capital. Por cierto, esta última ceca, la ceca de Buda, acuña entre los años 1311 y 1355 tuvo una serie de pequeños denarios anónimos que solamente traen como leyenda moneta budensium, es decir, moneda de Buda. En el último año de su reinado, al parecer, Carlos introdujo un tipo, digamos, menos republicano, es decir, más monárquico para el forint. Pero estas monedas solamente se conocen a partir de un dibujo, según Husserl. Lo que sucede es que en esta época ya Hungría retiene la producción de oro, la concentra a los fines de que se produzca un alza en el valor del metal, para después ir sacándolo de forma más conveniente a un precio más valioso. En todo caso, la introducción de un tipo propio, sui generis, creado justamente por los propios monederos húngaros, es una muestra de la autoconfianza del rey y de Hungría en su moneda, que ya no necesita ser una mera imitación del florín florentino para ser aceptada en los mercados internacionales. Bajo el hijo de Carlos Roberto, Luis I, Lajos en húngaro, que va a reinar de 1342 a 1382 y que también va a ser, miren, rey de Polonia a partir de 1370, vamos a tener tres tipos diferentes sucesivos de florines de oro. El primero con el tipo primitivo, de tipo florentino, con la lis y San Juan Bautista. El segundo, a partir de 1354 y hasta 1358, que va a reemplazar la flor de lis de Florencia en el anverso por el escudo de Hungría y Anjou. Y finalmente, a partir de 1358, un tercer tipo que va a introducir a San Ladislao, San Laszlo, con su atributo, la alabarda, que ya vimos, es tradicionalmente representado con este atributo, la alabarda, el santo patrono, uno de los dos santos reyes patronos de Hungría. Y a partir de aquí, San Ladislao, que reemplaza así a San Juan el Bautista, el santo patrono de Florencia, se va a convertir un poco en uno de los rasgos característicos definitivos, podríamos decir, del forint o florín de oro del Reino de Hungría, que ya claramente es una moneda que no tiene mucho que ver con la imitación de la moneda florentina. Una idea del poderío económico que otorgaba el control del mercado del oro al Reino de Hungría es que en el año 1344 Luis había estado acumulando la producción anual de oro sin emitir las monedas. Esto causó una importantísima alza del valor del oro con respecto a la plata, que pasó más o menos de 12 a 15 a 1. Ese año, 1344, con el fin de hacer valer sus pretensiones al trono de Nápoles, recuerden que el reino de Nápoles era gobernado por los parientes de los angevinos húngaros, Luis va a mandar a su madre a Italia con 17.000 marcos de oro, seguido de otra remesa de 4.000 marcos de oro. Básicamente, de golpe, Luis de Hungría liberó 6 años de producción de las minas de oro húngaras, equivalentes prácticamente a 2 años de la producción mundial de oro. De esta manera, el valor del oro se desplomó en tal medida que, tal como señala Porteus, Eduardo III de Inglaterra, que acababa de emitir las primeras monedas de oro inglesas para circulación, tuvo que retirarlas de la circulación y fundirlas todas porque absolutamente nadie se las aceptaba a su valor facial de 6 chelines. Entre 1344 y 1369, Luis va a volver a acuñar también el Groschen, en 4 emisiones, todas con tipos diferentes. Aunque como pasaba bajo el reinado de su padre, Luis también va a ir cambiando el tipo del denar de forma bastante seguida. Van a predominar, por ejemplo, la corona, la lis y el escudo de Anjou, entre las tipologías más frecuentes de estos primeros denar. En 1358 y 71, Luis va a introducir también el tipo de reverso de San Ladislao, que como vimos había introducido en los florines de oro, en los denarok de plata. Concretamente, esta emisión de los denarok con San Ladislao son monedas de plata que se caracterizan por ser de plata fina, de plata del mismo grado, de la misma graduación que los Groschen. Son casi Groschen en miniatura.
podríamos decir. Finalmente, el último tipo de denar, que cubre todos los últimos 10 años del reinado de 1371 a 1382, es el que se conoce como cabeza de moro, Saracen Kopf, lo llama Husserl, Saracen denar. Y obviamente este tipo de denar es el más común. Estos denars eran de plata más baja y corrían a razón de 100 denars por forint, con lo cual el forint se convirtió también así en la primera moneda decimal europea, podríamos decir. Luis va a ser sucedido por su hija, María de Anjou, que va a reinar de 1382 a 1385, aunque va a morir en 1395. Y esto va a ser algo inédito en Hungría, porque Hungría probablemente era, y tal vez sea, el país más machista de Europa. Al punto que cuando tuvo que proclamar o reconocer una reina, siempre la proclamó como rey de Hungría, ya que la reina era considerada simplemente una consorte. María también va a acuñar forint de oro y dos tipos de denario. El primero probablemente es en el estándar del reinado anterior, del de su padre, y el segundo es uno conocido con el nombre de denar coronas, que es una moneda con 688 milésimas de fino, y también va a acuñar, por supuesto, óbolos. En 1385, en el marco de la guerra dinástica angevina, con Carlos III de Nápoles tratando de apoderarse del trono de Hungría, María se va a casar con Sigismundo I de Luxemburgo. Esto ya lo mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior también vimos que, poco después, Sigismundo va a ser también rey de Bohemia, rey de Alemania, es decir, rey de los romanos y sacro romano emperador. También vimos en la clase anterior que Sigismundo va a lograr retener el trono de Hungría aún después de la muerte de María, dando parto al único heredero que también va a morir en el parto. Con lo cual Sigismundo no tenía mucho derecho a mantenerse en el trono de Hungría, pero se va a mantener en él. Sigismundo va a acuñar también el forint de oro húngaro en el estilo usual, con el escudo en anverso y San Ladislao en el reverso. Sus denarok, con el escudo y la cruz doble, vienen en dos estándares. El primero, de 1387 a 1427, a razón de 600 piezas por marco húngaro, unos 0,51 gramos, de plata 582 milésimas. Y el segundo, un poco más pesado, de 0,77 gramos, en plata 540 milésimas. Paralelamente, se van a acuñar denarok más pequeños. El llamado pargus o filier, esta es la palabra que más tarde se va a escoger para la moneda fraccionaria centesimal de la moneda húngara moderna, la corona y luego el pengo y más tarde el forint. Esta moneda era de plata más baja, 353 milésimas. Y finalmente se van a agregar en 1427 el ducat, que era equivalente a un décimo de denario, con un peso de 0,22 gramos de plata 181 milésimas. Y en 1430 este ducat, demasiado pequeño, demasiado ligero, demasiado miserable, va a ser sustituido por el llamado quarting o firting, que era un cuarto de denario, 500 piezas por marco de plata 125 milésimas. Sigismundo no tenía mucho derecho a permanecer en el trono de Hungría, pero se va a quedar. Y no solo eso, sino que además la dieta húngara va a elegir a su yerno, Alberto de Austria, como su sucesor. De esta manera, Alberto va a ser el primer Habsburgo que va a llegar al trono de Hungría. Sin embargo, Alberto va a morir al año siguiente de su coronación como rey de Hungría, y la dieta de Hungría se va a negar a reconocer a su hijo póstumo, Ladislao, como rey de Hungría. Esto mientras Federico III, el rey Habsburgo de Alemania, fuera su tutor. De esta manera el reino de Hungría va a entrar en una crisis dinástica, un interregno de 1439 a 1440, seguido de la proclamación de Vladislao III, Jagielo, rey de Polonia, como rey de Hungría, que va a reinar o va a ser reconocido en Hungría entre 1440 y 1444. Luego va a seguir un nuevo interregno entre 1444 y 1446, seguido de la proclamación de un regente único, Juan Hunyadi, un noble húngaro. Finalmente, los húngaros van a reconocer, en muchos casos a regañadientes, podríamos decir, como rey a Ladislao V, Ladislao póstumo. Aunque a lo largo de todo este periodo, el forint se acuña sin mayores cambios de diseño y sin la menor merma en peso y fino, no va a pasar lo mismo con el denar y con su mitad, con el óbol, que se acuñan en distintos estándares de peso y fino, variables, con alzas y bajas. Muchos de los denar de este periodo, miren, son monedas más grandes y más pesadas, pero de vellón. Un vellón variable entre los 4 y los 5 lot en el sistema alemán. Esto equivale a unas 250 milésimas, 4 lot,
y a 312 milésimas para el caso de los 5 lot, para recobrarse durante el reinado de Ladislao V al estándar de 8 lot, que serían unas 500 milésimas. Las cosas se van a poner peor cuando Mehmed II, que acababa de conquistar Constantinopla en 1453, va a avanzar, va a invadir el reino de Hungría y va a poner sitio a Belgrado en el año 1456. Ladislao V va a huir a Viena y va a ser el regente Juan Hunyadi quien con 5.000 mercenarios, mayormente checos, húngaros y alemanes, va a salvar el asedio de Belgrado, va a derrotar a los otomanos, pero lamentablemente durante el asedio, como sucedía a menudo en la Edad Media, se va a desatar la peste y de esto va a morir el propio János, luego de haber liberado Belgrado. Pasado el peligro, Ladislao va a volver y va a pretender a nombrar a su valido, a su favorito, Ulrico de Celje, quien había sido regente durante su niñez en Alemania, como regente y capitán general de Hungría. A esto, los soldados de Juan Hunyadi se van a rebelar y van a asesinar a Ulrico de Celje. A continuación, Ladislao, el rey, va a jurar tomar venganza contra los Hunyadi, va a arrestar a los hijos de Juan Hunyadi, el mayor, llamado Ladislao también como el rey, y el menor, Matías. Efectivamente, va a llegar a ejecutar al mayor, a Ladislao, pero antes de ejecutar a Matías, la madre, la viuda de Juan Hunyadi, es decir, la madre de los chicos, Matías tenía 13 años por entonces, unido con algunos elementos de la nobleza, van a provocar una rebelión en el reino de Hungría. Ladislao va a huir primero a Viena y después a Praga, llevándose al pequeño Matías de 13 años, pero va a morir inesperadamente en Praga, justamente, en noviembre de 1457, quedando el pequeño Matías como cautivo de Jorge Podiebradi, que sin embargo en Hungría ya los rebeldes van a controlar la dieta y van a lograr que se proclame a Matías, el joven cautivo en Praga, como el nuevo rey de Hungría. Poco después van a lograr que Jorge, el rey de Bohemia, libere a Hungría contra el pago de 60.000 forin de oro y una promesa de matrimonio de Matías con la hija de Jorge. Bueno, vamos a empezar a mirar algunas monedas húngaras de la Baja Edad Media. Vamos a empezar con la primera dinastía, y de la primera dinastía con el primer rey, Carlos Roberto de Anjou. Karoli Robert para los húngaros. Bueno, este es el primer tipo de denar, de plata grande entre comillas, por cierto. Esta moneda pesa de teórico 0,76 y este ejemplar pesa poco más de 0,60, pero sin embargo es bastante más grande que los primeros denars acuñados durante este reinado. Y es de plata 2/3, 666 milésimas. En el anverso tenemos el busto coronado con cetro y orbe de Carlos Roberto, con su titulatura. Y en el reverso tenemos lo más característico de las monedas angevinas húngaras, que es el escudo bisectado con las franjas de Hungría a la izquierda y las lices de Anjou a la derecha. Esta moneda es muy interesante, fíjense, tiene una marca de seca. La pueden ver a cada lado del escudo. Es difícil ver, pero se ve. Es SM, y esto tengo entendido, o por lo menos yo la compré así, pero no aparece esta seca en el libro de Húsar, pero sería la seca de Cerem. Del segundo rey angevino, Luis el Grande, Lajos en húngaro, tenemos este precioso denar, el denar de San Ladislao, San Laszlo. Tiene una marca, que es una marca de monedero, que es la letra P, pero esta emisión o esta marca de monedero corresponde a la seca de Buda, la capital del reino. Desde la época de Bela IV, Buda era la capital del reino. Se lee San Ladislao. Esto sería el reverso en realidad. El anverso sería este lado, donde está la titulatura de Luis, del rey, y el escudo, nuevamente el escudo angevino de Hungría, con las franjas de Hungría a la izquierda y las lices de Anjou a la derecha, entre tres lices justamente. Concretamente, estos
denar de San Laszlo. Este pesa 0,43 gramos. Está dentro más o menos del peso, por ahí el peso teórico es más cercano a 0,50, pero tiene la peculiaridad de ser monedas de plata fina, plata de grado gros, podríamos decir. O sea que esta moneda es casi un garas, es decir, un gros en miniatura, un groschen en miniatura, porque está acuñado en plata fina, igual que el groschen, podríamos decir. Linda moneda, con lindo tono, lindo color, y no son fáciles de conseguir en esta calidad estas monedas. Mucho más común es el denar de finales del reinado de Luis, que es el conocido como Saracen Denar o Saracenkopf en alemán, porque tiene la cabeza de un moro. Por alguna razón, los moros siempre aparecen en las monedas medievales con sus cabezas cortadas. Bueno, como sea, digamos, es el tipo de denario más común del reinado, cubre todo el final del reinado, o sea que se acuñó durante mucho tiempo en muchas secas. Lamentablemente, en estas emisiones generalmente carecen de marca. Esta no tiene ninguna marca. Pudo haber sido acuñada en cualquiera de las muchas secas que acuñaron moneda en el periodo angevino en Hungría. Y claramente, bueno, el reverso tiene la cruz doble, que es uno de los emblemas de Hungría y actualmente es el emblema de Eslovaquia, concretamente. Otro denar del mismo tipo, de la cabeza de sarraceno. Fíjense que el estilo es muy diferente. Estas monedas son un poco más pesadas, pero de plata mucho menos fina que los denarios de San Ladislao. Concretamente, estas monedas creo que tienen 2/3 de plata, 666 milésimas. Ahora fíjense, el estilo es muy diferente a la que habíamos antes, y además esta moneda sí tiene una marca de seca. Es esa cruz que ven ahí, esa cruz sobre el cuello de la cabeza de moro, que bueno, vaya a saber lo que significa. Probablemente sí se pueda atribuir a alguna seca, porque existen registros de las marcas de control de esta época, pero lamentablemente en la bibliografía que yo manejo no las identifica. Bueno, el reverso es exactamente igual que la moneda anterior, con la cruz doble enjollada. Esta moneda tampoco está en tan buen estado como la otra, pero está bastante decente y seguramente es bastante más rara que la otra, que no tiene ninguna marca. Y finalmente la última monarca angevina, la tercera y última monarca angevina, son solo 3. Es María de Anjou, que reinó bastante brevemente, entre 1383 y 1385, año en que se casó con Sigismundo de Luxemburgo. Si bien murió en 1395, es probable que haya continuado las acuñaciones en su nombre durante un tiempo, porque sus monedas no son raras, no son tan raras como para que, digamos, habiendo reinado solamente 2 años sola, haya tan pocas monedas, con lo cual, digamos que probablemente las acuñaciones continuaron a nombre María durante bastante tiempo después de 1385. Bueno, este es el tipo con el monograma, con la cifra real. Es que probablemente el primer tipo tiene la cifra, la M gótica, unsual, lombarda, podríamos decir, coronada, con 2 lices a cada lado, la titulatura de la reina en torno, y del otro lado tienen la doble cruz, como veíamos antes. Bueno, pasamos a Sigismundo y podríamos considerar que el anverso de estas monedas es este que se ve acá. ¿Por qué? Porque la inscripción comienza de este lado y continúa del otro. Técnicamente probablemente sea el reverso, pero en verdad podemos considerarlo el anverso porque en esta época ya podemos decir que donde aparece el nombre del rey es el anverso. Y abreviado dice Moneta Sigismundi, abreviado por cierto con la doble cruz. Ahora la doble cruz pasa al anverso. Y en el reverso tenemos el escudo de Hungría con las franjas, cuartelado con las águilas, ¿sí? Y la inscripción que empezaba en el anverso con Moneta Sigismundi sigue con Regis Hungariae, etc. Es decir, rey de Hungría, etc. O sea, la inscripción se traduciría al estar en genitivo como moneda de Sigismundo, rey de Hungría, o del rey de Hungría, etcétera. Se refiere a que Sigismundo en realidad, además de rey de Hungría, era rey de Alemania, rey de Bohemia, etcétera. Tenemos otro ejemplar. Otro ejemplar, todo idéntico en principio, no tan lindo como el otro. Quizá algún ligero recorte en este, pero fíjense, lo que es interesante es que nuevamente
esta moneda tiene una marca arriba. No está perfectamente identificada esta marca de Seca, pero en principio, según algunos autores, esto designaría la Seca de Temesvar. Y finalmente tenemos una moneda de Vladislao I, Vladislao Jagielo. Esta moneda también tiene la titulatura moneta Vladislai en genitivo, es decir, moneda de Vladislao, no confundir con Ladislao, es Ulaslo en húngaro, mientras que Ladislao es Laszlo. El águila probablemente una referencia al águila polaca, por cierto, y en el reverso tenemos el escudo de Hungría con las franjas y la doble cruz. Y dice, no se lee bien porque está en estado bastante humilde esta moneda, pero Regis Hungariae etcétera, y a veces con algo más en la inscripción. Bueno, como se habrán dado cuenta, esta moneda es mucho más grande que las que veníamos viendo hasta ahora. Es más grande, incluso más grande que los denarios, por supuesto, del reinado de Sigismundo. Miren, comparen la diferencia, pesa el doble aproximadamente. Este ejemplar pesa 0,84 gramos, pero muchos pesan en torno a 1 gramo. Lo que pasa es que esta moneda tiene bastante erosión, y lo que se nota también a simple vista es que estas monedas ya no son de plata tan buena como los anteriores. Esta moneda tiene, según creo, 281 milésimas de plata nada más, es decir, una moneda de vellón en realidad. Y cuando estas monedas están corroídas como esta, cuando han estado enterradas o algo, pierden el proceso de mejoramiento superficial, el plateado, con lo cual se ven así, grisáceas, no se ven blancas, digamos. Pero bueno, es una moneda que, a pesar de que no está en el mejor estado posible, está bueno tenerla porque claramente no son monedas muy comunes, ni mucho menos. Por fin, desde los tiempos antiguos de la dinastía Árpad, los feroces húngaros tenían un rey húngaro, un rey de origen húngaro. Matías Corvino es, por cierto, un rey aún hoy en día muy popular en Hungría. Fíjense que incluso apareció en prácticamente todas las emisiones de billetes, normalmente en el valor 100, salvo durante el comunismo. E incluso, fíjense, ha sido objeto de series de dibujos animados para niños, si bien los dibujantes no tienen ni siquiera mucha idea de cómo era una moneda húngara de la época de Matías. Acá no podemos entrar en detalles sobre su reinado, que fue largo y complejo, pero digamos que estuvo marcado más que nada por constantes campañas militares, por cierto, por demás victoriosas. Contra los checos, llegó a ser incluso proclamado rey de Bohemia por la facción católica de ese país en 1469, contra los turcos y sus aliados en los Balcanes, y finalmente contra su gran enemigo, Federico III de Habsburgo, a quien le va a arrebatar buena parte de sus territorios, incluyendo su propia capital, es decir, la ciudad de Viena, donde, por cierto, Matías va a morir inesperadamente con tan solo 47 años y sin heredero el 6 de abril del año 1490. Históricamente, podríamos decir que el reinado de Matías marca la entrada de Hungría en el Renacimiento, y numismáticamente también podemos considerarlo como el inicio de la Edad Moderna en Hungría. Hasta 1467 las acuñaciones van a seguir como en el periodo anterior. Florines con el escudo en anverso y San Ladislao en reverso, y denar y óbolo de peso estándar y tipo variable, acuñados en vellón generalmente. Primero en vellón de 250 milésimas entre 1458 y 1475, y más tarde en vellón de tan solo 125 milésimas, 2 lot, entre 1465 y 1467. Y va a predominar el tipo del escudo en anverso y la cruz doble en reverso, que se hace tan común a partir de Sigismundo de Luxemburgo. En 1468, sin embargo, miren, Matías va a introducir la reforma monetaria y tipológica que básicamente va a marcar lo que va a ser el denar húngaro durante los próximos prácticamente 2 siglos. El denar va a pasar a acuñarse a razón de 416 piezas por marco de plata de 8 lot, lo que rinde unos 0,59 gramos de plata 500 milésimas, y va a volver a valer de nuevo 100 piezas por forint. Pero además, y sobre todo, fíjense, va a sufrir a partir de acá un cambio definitivo de diseño. En el anverso va a aparecer el escudo y la titulatura del rey en torno, y en el reverso la Virgen con el niño y la leyenda Patrona Hungariae, es decir,
patrona de Hungría, y variantes, porque a veces aparece abreviada, por supuesto. Aunque a lo largo de los siglos el denar va a sufrir ligeros reajustes a la baja de peso y fino, los diseños se van a mantener prácticamente sin cambio. Y no solamente eso, sino que fíjense, incluso el prestigioso forint también pasa a tener el mismo tipo de la Virgen. Un diseño que va a aparecer en las monedas húngaras durante siglos. De hecho, durante prácticamente todo el periodo de dominio de los Habsburgo, e incluso también, fíjense, con apariciones esporádicas hasta el siglo XX. Matías también va a reintroducir el groschen, que se acuña en la misma pasta que el denario, pero con el cuádruple de peso, porque va a tener un valor de 4 denar. Las monedas de Matías se van a acuñar en una gran cantidad de secas a lo largo de todo su enorme reino, desde Eslovaquia, en el oeste del reino, hasta Transilvania, en el extremo oriental del reino de Hungría, pasando por, obviamente, lo que son las regiones de la actual Hungría y también, incluso, ocasionalmente, algunas secas en Silesia. Todas las monedas van a llevar, en general, precisas iniciales de ceca, monedero y marcas de control. Sus sucesores, ya lo vimos en la clase anterior, van a ser los Jagielos, es decir, los reyes de Hungría de origen polaco, que van a ser Vladislao, Ulászló en húngaro, Vladislao II Jagielo y su hijo Luis, Lajos en húngaro, Luis II, que no van a introducir ningún cambio en las acuñaciones salvo su nombre y sus insignias dinásticas en el escudo. Si bien, bajo Vladislao, hay intentos de introducir, entre 1499 y 1506, versiones del tálero o guldiner, que en realidad no pasan de ensayos. Estas monedas efectivamente no circularon prácticamente. Y bajo Luis se va a producir por un tiempo, entre 1521 y 1525, un tipo de denar más liviano y acuñado en vellón. Las monedas pesan 0,49 gramos de plata, 250 milésimas. Tal como vimos, Luis va a morir tratando de parar a los turcos en la batalla de Mohacs el 26 de agosto de 1526. Y va a ser sucedido como rey de Hungría en la zona occidental del reino por su cuñado Fernando I de Habsburgo. Pero las acuñaciones van a seguir prácticamente sin cambio bajo Fernando, que además va a ser poco después sacro romano emperador, y bajo sus sucesores Habsburgo, que básicamente también van a ser sacros romanos emperadores, porque a partir de aquí los Habsburgo van a monopolizar ese título. Y de hecho, Hungría va a seguir bajo control de los Habsburgo hasta el año 1918. Pero aunque los Habsburgo van a ir introduciendo en el sistema monetario húngaro las denominaciones propias de sus territorios, sobre todo el tálero, el kreutzer y los múltiplos del kreutzer, sobre la base de la equivalencia de 3 kreutzer igual a 4 denarok húngaros, el forint va a seguir sin merma y el denar va a continuar siendo la base del sistema de la moneda menuda, podríamos decir, de Hungría hasta el año 1659. Si bien va a ir cayendo en peso y fino gradualmente, según las tablas que les muestro acá, pasando de unas 420 piezas por marco de plata de 8 lot bajo Fernando I a unas 500 piezas por marco de plata de 2,5 lot, es decir, apenas 156 milésimas. Pero aún así, el denar va a seguir siendo la base de cálculo de la moneda menuda en el Reino de Hungría hasta la reforma que va a introducir Leopoldo I en el año 1659, en que va a sustituir el denar por el kreutzer como base de cálculo. Y va a introducir además, en reemplazo del groschen, monedas múltiples del kreutzer como el 3 kreutzer, el 6 kreutzer y el 15 kreutzer. Vamos a ver entonces ahora las monedas del periodo del fin de la Edad Media, del Renacimiento y de la Edad Moderna en Hungría. Comenzando obviamente por Matías Corvino, por supuesto. Bueno, acá tenemos un denario bastante escaso de Matías, que es el primer tipo acuñado por Matías. Estos denarios se acuñaron solamente entre 1458, el año de su coronación, el ascenso al trono, y 1460. En el anverso tienen el escudo de Hungría, con las franjas, nada más, con moneta Matie Dei Gratia Regis Hungariae en el reverso, con la doble cruz
Ahora bien, esta moneda tiene una marca de ceca bastante extraña. Parece ser una C y una S góticas. Y si bien no la puedo ubicar, la única ceca que se me ocurre que podría ser esto es Kolosvar, es decir, Klausenburg, actualmente Cluj-Napoca, en Rumania, es decir, en Transilvania concretamente. Un cospelo bastante amplio, pero están acuñadas, tienen la peculiaridad de estar acuñadas en plata de peor calidad que los posteriores denar de Matías Corvino. Concretamente, esto es vellón de 250 milésimas o 4 lot en el sistema alemán de pureza que se usaba en Hungría. La pureza se dividía en 16 lot, así que 4 por 4, 16, 250, 25% de plata. La moneda está bien conservada, pero acuñada un poco crudamente. Bueno, a Matías lo podemos acreditar por haber introducido el tipo de reverso que va a ser empleado en los denar y en prácticamente todas las monedas húngaras de aquí en adelante durante muchos siglos, que es el tipo de reverso de la Virgen, ya que tienen uno de los primeros denarios con el tipo de la Virgen. Este tipo, concretamente este denario, se acuñó entre los años 1468 y 1481. En el anverso tienen el escudo de Matías con los distintos emblemas. Fíjense que en el centro, las monedas de Matías, no sé si llegan a verlo, tienen un escudete con el cuervo. Matías el corvino, es decir, el que tenía características de un cuervo, podríamos decir. Y en el reverso, ya se los adelanté, la Virgen. La Virgen con el niño y la leyenda Patrona Hungarie. Ya les expliqué, no voy a repetirme, que el reino de Hungría estaba consagrado a la Virgen María. Así que esta es la razón por la cual, a partir de Matías, todas las monedas húngaras prácticamente van a tener a la Virgen como tipo de reverso. Ahora bien, lo más interesante de esta moneda es la ceca. La ceca, fíjense, aparece bajo la forma de una N uncial minúscula, una N gótica, lombarda, y 2 martillos cruzados. Así que esta moneda se puede atribuir con absoluta certeza a la ceca de Nagyvania o Neustadt. Neustadt en alemán, Nagyvania en húngaro, porque esta ceca estaba en el Siebenburger, es decir, en Transilvania concretamente. Concretamente Matías, el propio Matías había nacido en Transilvania. Esto es actualmente Baia Mare en Rumania, porque actualmente Transilvania pertenece a Rumania. Pero en época medieval era una de las partes más importantes del reino de Hungría. Muy importante porque prácticamente casi todo el metal precioso, especialmente el oro, venía de Transilvania, con lo cual era importantísimo esta región. Y una región habitada por mineros alemanes en las ciudades sobre todo. Había población rumana, había población húngara, probablemente la mayoría, en torno a la mitad de la población, un poco menos, era húngara. Probablemente una tercera parte o algo así eran rumanos, y el resto eran alemanes, mayormente sajones. También había minorías, serbios y muchas otras minorías en Transilvania, porque como región muy rica que era, atraía mucha inmigración. Y acá les muestro un segundo denar de Matías Corvino. Muy diferente, como pueden ver, muy diferente el estilo. Ahí bien pueden ver muy bien en el centro del escudo el cuervo. Y básicamente es todo muy parecido desde el punto de vista tipológico, no así el estilo, pero esta moneda es de finales del reinado y es de una ceca mucho más común. Es de la ceca de Kremnitz, o sea, Kremnica, que es actualmente en Eslovaquia, la otra punta del reino, podríamos decir, la punta occidental. Si Transilvania era la provincia más oriental, el voivodato más oriental del reino, bueno, justamente la zona de la Alta Hungría, es decir, Eslovaquia, era la parte más occidental del reino. Pero esencialmente es todo igual. Patrona Hungarie con la Virgen, con el niño Jesús en brazos,
Y nuevamente la marca de seca, la marca de control de seca. De hecho, esta moneda tiene una marca de control adicional. Fíjense con qué precisión se marcaba la seca, el monedero y la emisión. La K de la seca, la P del monedero, que seguramente se puede averiguar el nombre, y una hermosa roseta debajo de la P que forma parte de la marca de control de esta emisión. Estos denar, recuérdenlo, ¿sí? Ya son de plata 500, o sea, plata 8 lot, 50% de plata, y 100 de estas piezas equivalían a un forint de oro. Vamos con los Jagiełłos, los reyes polacos de Hungría, y acá tiene una moneda de Vladislao II, el primer Jagiełło, rey de Hungría entre 1490 y 1516, rey de Bohemia también, y Ulászló en húngaro, para no confundirlo con László, que sería Ladislao. Este es Vladislao. Y bueno, todo muy similar a la otra moneda que veíamos, a las de Matías, solo que ahora en el escudete central que designa la dinastía tenemos el águila polaca. Y fíjense, bueno, obviamente la titulatura también, ¿no? Uladislaus, Rex, etc. O sea, cambia obviamente la titulatura porque es otro rey. Y, pero en el reverso, básicamente, nuevamente tenemos a la Virgen. Esta moneda es temprana. Esta moneda se acuñó entre 1490 y 1502 en la ceca de Kremnica. Es una ceca común. Fíjense qué lindo el estilo renacentista, ya claramente renacentista, no tan medieval como todavía se ven las monedas de Matías, de la Virgen con el niño. Esta moneda está muy hermosa, además, de muy buena calidad. Otro denar de Vladislao, solo que este, en cambio, es tardío. El otro era de comienzos del reinado. Este es de finales del reinado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los denar de finales del reinado llevan la fecha. En este caso, 1512. La ven arriba. Al final de la titulatura, Vladislaus Dei Gratia Rex, Vladislaus Rex R. Hungarie, Hungari, abreviado, y la fecha, 1512. Fíjense además que la letra ya no es gótica, es la letra latina propia de la Edad Moderna, propia del Renacimiento. Y en el reverso, bueno, desde luego, la Virgen María entre las marcas de control de la ceca, que es nuevamente Kremnitz. En este caso el monedero es G. KG a cada lado de la Virgen es la marca de control de esta ceca y de este monedero. Ceca de Kremnitz, Kremnica o Kormokbánia en húngaro. Kremnitz en alemán, Kremnica en checo y eslovaco y Kormokbánia en húngaro. Y ahora pasamos al último monarca de la dinastía Jagiełło, al hijo de Vladislao, Luis Lajos II, Lajos en húngaro. Bueno, Luis tiene dos tipos principales de denar. En realidad podríamos decir tres, pero digamos que el primero y el último son metrológicamente lo mismo, pero el del medio, podríamos decir que se acuñó entre 1521, creo, y 25, que es este, es el llamado moneta nova, moneda nueva en latín. ¿Y por qué moneda nueva? Porque es una moneda más impura, es una moneda de peor calidad. Es una moneda que está acuñada en plata, en lugar de plata de 8 lot, plata de 4 lot, y es un poco más livianita también. Estamos hablando de esta moneda, fíjense, esta moneda está sin circular prácticamente, que es el denar de Bellón, podríamos decir, que probablemente valía la mitad que el otro, o incluso un poquito menos. En esta época ya, como pueden ver, las monedas tienen fecha, en este caso 1522. Los números 2 parecen retrógrados, pero la fecha es esa. Y la característica de estas monedas es que no tienen inscripción, no tienen titulatura, podríamos decir, pero se pueden atribuir con certeza a Luis porque tienen la fecha. El reverso también es anepígrafo, como pueden ver. Esta moneda es de la ceca de Kremnitz o Kremnica, Kormokbánia en húngaro, y que obviamente es la ceca más común de denars, sobre todo. Pero miren qué linda la Virgen con el niño en brazos.
y sobre todo por el estado de conservación de esta moneda, que es sobresaliente. Del último año del reinado de Luis, 1526, acá tenemos un denar de plata. En contraste con el de vellón que veíamos antes, fíjense, es muy parecido al de su padre, a los denarios tardíos de su padre, Ulaslo o Vladislao. En este caso, la titulatura obviamente cambia porque es Ludovicus R. Hungariae. Ludovicus Rex Hungariae, con la fecha arriba, 1526. Todo igual, el mismo escudo de armas, con los mismos emblemas, con Hungría, con las franjas, la doble cruz, las 3 cabezas coronadas, el león de Bohemia y arriba el águila polaca, que es el símbolo dinástico. En el reverso, por supuesto, la Virgen, y nuevamente la ceca es, cuando no, la ceca de Kremnitz, Kremnica. Y ahora vamos a ver muy rápidamente los denar de los Habsburgo como reyes de Hungría, que verdaderamente ya son monedas modernas, pero bueno, tenemos que incluirlas y tenemos que comentarlas un poco, pero van a ver que no hay mayores cambios, simplemente obviamente cambia el escudo. Fíjense que el escudete que designa la dinastía ahora es el de Austria, porque básicamente esto es la casa Habsburgo, es la casa de Austria, como muchas veces los españoles le dicen así, porque eran archiduques de Austria originariamente. Pero todo es igual, miren, Fernandus, en este caso Dei Gratia, DG, Rex Ung, o sea, Hungariae, la fecha, en este caso 1535, es un denar temprano. Creo que empiezan en 1527 a nombre de Fernando, y el reverso siempre el mismo. Patrona Hungariae, la Virgen, y la ceca Kremnitz, por supuesto. KB. Que en realidad, en esta época ya, la B ya no es una inicial del monedero, sino que esto es la abreviatura de Kormokbánia en húngaro, que es el nombre de la ceca en húngaro. Otro, todo exactamente igual, salvo la fecha, 1555. Pero todo igual. Todo exactamente igual. Como ven, varios años después sigue siendo KB, con lo cual la B ya no es la inicial del monedero, es parte de la designación de la ceca. Ahora un denario tardío de Fernando, fíjense que hay un cambio. El cambio es que la fecha ya no aparece en la inscripción, porque ahora Fernando aparece titulado como Sacro Romano Emperador. De entre los títulos son más largos y no entra más la fecha, con lo cual se la incluye arriba del escudo. Pero todo igual, todo muy similar, y en reverso la Virgen. Otro denar de Fernando, un año antes de su muerte. Fernando murió en 1564 y este es un denar ya muy tardío del reinado, del año 1563. Todo es igual, básicamente. Los denar de la década de 1560 son todos con el escudo, con la fecha arriba del escudo, etcétera, pero todo igual. Estos son bastante comunes, estos denars son fáciles de conseguir así, en estado excelente, así circular, digamos, obviamente son mucho más baratos en feo estado, pero no vale la pena, o sea, se pueden conseguir perfectamente en buen estado a precios perfectamente accesibles, digamos. La ceca siempre KB. Y de la misma fecha, fíjense, acá tiene una moneda mucho más escasa y más interesante, que es un óbolo, es decir, medio denario. Todo igual, solo que no tiene la titulatura. Simplemente es una moneda anepígrafa, podríamos decir. Pero al tener la fecha podemos atribuirla perfectamente a Fernando, a su penúltimo año de vida y reinado. Pero todo muy parecido, muy parecido. Una moneda diminuta, pesa 0,26 gramos nada más. Pasamos a su sucesor, Maximiliano, que va a reinar de 1564 a 1576, y este es un denar de 1570 y no hay ningún cambio realmente, prácticamente idéntico a los que veíamos antes, a los de su antecesor. Solo la titulatura, por supuesto. Max II en realidad sería Maximiliano I en Hungría, pero directamente usa la titulatura de rey de Alemania,
con lo cual aparece como Max II, es decir, Maximilianus Secundus. Y todo igual, bueno, qué sé yo, la Virgen nuevamente, no hay mucho que decir. Estas monedas ya son típicamente húngaras en el sentido que son típicamente conservadoras, ¿no? Un pueblo muy conservador y monedas muy conservadoras. Otro más de Maximiliano. Ahora fíjense, esta moneda es interesante porque es una moneda póstuma. Esta moneda lleva la fecha 1578 y Maximiliano murió en 1576, con lo cual se ve que se seguían acuñando las monedas a nombre de Maximiliano aún después de la muerte. No cambia la titulatura y la seca, como siempre, a cada lado de la Virgen, KB. Denar de Rodolfo II, el sucesor, y todo sigue igual. En este caso 1579, fecha que pueden ver arriba del escudo, pero todo es igual, no hay cambios de tipo en absoluto en el denar húngaro. Obviamente que la seca de Kremnitz no solo es la más común, sino que durante mucho tiempo es la única porque el resto de Hungría estaba ocupado por los otomanos, que llegaron incluso a conquistar Budapest, o bien eran parte del reino húngaro rival, el reino húngaro oriental, en esta época ya Principado de Transilvania, pero que controlaba una buena cantidad de secas de lo que había sido el reino de Hungría oriental. Otro denar de Rodolfo. Ahora fíjense, ahora sí tenemos un cambio. El cambio es que a partir de ahora y por mucho tiempo la fecha va a aparecer en el reverso. Fíjense, aparece abajo en este caso. Dice Patrona Ung y 1591. Esta moneda es de 1591. Y ahora un denar de Matías II, 1608-1619. Durante este reinado va a estallar la guerra de los 30 años. Y hay un cambio, fíjense, ahora la seca, la marca de control de la seca aparece en el anverso, a cada lado del escudo, KB. Y no aparece más el escudo cuartelado con el escudete sobreimpuesto, sino que aparece directamente el escudo bisectado de Hungría con las franjas a izquierda y la doble cruz sobre una corona a derecha. La fecha sigue apareciendo en el reverso, pero al final de la leyenda. Dice Patrona Hungarie, abreviado, 1615. Ahí se ve. Todo lo demás igual. Y bueno, último denario Habsburgo que les muestro. Todo igual, también es de Matías. Pero en este caso lo único que cambia la fecha, 1618. Pero todo es igual, todo igual. Bueno, y muchos se estarán preguntando dónde estaban nuestros hermanos latinos más lejanos, los romanos, en todo esto. Bueno, ahora vamos a verlo. Lo cierto es que durante la Edad Media y durante mucho tiempo, los territorios habitados por étnicos rumanos fueron parte o se originaron en el Reino de Hungría. Esto es así especialmente para Transilvania, que va a ser una región muy importante del Reino de Hungría, pero también para los llamados principados danubianos de Valaquia y Moldavia, que se van a originar como voivodatos del Reino de Hungría. Voivodatos sería como principados vasallos o gobernaciones militares, podríamos decir, gobernadas por un voivode, que era un título, podríamos decir, de gobernador militar, o podríamos entenderlo también como una especie de virrey, tanto del Reino de Hungría como en algunos estados eslavos del sur, como por ejemplo Serbia o Bulgaria. Y vamos a ver primero Transilvania. Ya vimos que Transilvania durante prácticamente toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna fue una parte integral importantísima del Reino de Hungría. De hecho, de ahí provenía gran parte del oro que tanto enriquecía al Reino de Hungría. Y concretamente Transilvania, justamente por esta riqueza minera, oro, también un poco de plata, etc., va a traer una inmensa inmigración, sobre todo alemana, sobre todo de mineros sajones, que le van a dar un carácter muy germánico a la zona urbana, a la población urbana de Transilvania, que va a ser conocida en alemán como Siebenburga, los 7 castillos. En 1526, al morir el rey Luis II en la batalla de Mohacs, la Dieta húngara se negó a reconocer a Fernando de Habsburgo como rey de Hungría. En su lugar, proclamó a un noble húngaro, Juan Zápolya, János Zápolya, en húngaro,
voivode de Transilvania, como rey de Hungría. En respuesta a esto, Fernando I invadió el reino de Hungría y así lo que eran los enormes territorios del reino de Hungría en la Edad Media van a quedar divididos en tres. Por un lado, la parte mayormente norte, controlada por los Habsburgo, por Fernando I y sus sucesores, la parte suroeste, mayormente, ocupada por los otomanos, y finalmente lo que se va a llamar, o lo que modernamente se llama, el Reino de Hungría Oriental, que va a incluir mayormente Transilvania y un pedacito, podríamos decir, del resto de Hungría, llamado justamente Partium, que es el genitivo de pars en latín, es decir, la parte. Esto se va a constituir como un reino, digamos, legitimista de Hungría bajo Juan Zápolya, que inicialmente va a contar con el apoyo de los otomanos, que obviamente querían causar todos los problemas posibles a los Habsburgo. En las secas de Transilvania, Juan I y su hijo y sucesor, Juan Sigismundo, inicialmente bajo la regencia de su madre, porque va a ser un infante al morir su padre, van a continuar con las acuñaciones de forint con los tipos usuales. Inicialmente la Virgen en anverso, San Ladislao en reverso, y más tarde el escudo en anverso y la Virgen en reverso. Y van a seguir titulándose Reyes de Hungría. Las monedas de plata, por su parte, van a incluir algunos groschen, acuñados sobre todo bajo el primer rey de Hungría Oriental, podríamos decir, Juan Zápolya, y sobre todo destacan, fíjense además, los táleros obsidionales, acuñados a nombre de Juan Sigismundo durante el asedio de Kolozsvár en 1565, con el emblema del lobo aullándole a la luna. En 1570, luego de una anexión fallida y de varios intentos de invadir el reino de Hungría Oriental por parte de Fernando I y su sucesor, Maximiliano, se va a firmar el Tratado de Speyer, por el cual Juan Sigismundo va a renunciar a sus reclamaciones sobre el título de rey de Hungría y va a adoptar en cambio el título de príncipe de Transilvania. En teoría, el Principado de Transilvania va a ser un vasallo del reino Habsburgo de Hungría. En la práctica va a ser completamente independiente y va a funcionar como una especie de estado colchón, podríamos decir, entre el imperio de los Habsburgo y el imperio otomano. A veces temporalmente anexado por los Habsburgo, otras con pérdidas territoriales a manos de los otomanos, pero el Principado va a sobrevivir hasta la anexión definitiva por parte de los Habsburgo en el año 1711. La numismática de Transilvania sería un capítulo, pero muy extenso para poder detallar acá, demasiado complejo de abordar en un video tan cortito como este, porque básicamente Transilvania, debido a su ingente riqueza minera, va a tener extensísimas emisiones, sobre todo emisiones en oro y en plata. Y esto va a incluir ducados de oro, múltiples de ducados de oro, monedas a veces gigantescas de oro, muy impresionantes. También táleros y múltiples de táleros de plata, y también algunas monedas menudas. En muchas de estas monedas, fíjense, se ve el escudo del Principado, 3 dientes de lobo. Valaquia es el territorio al sur de los Cárpatos y al norte del Danubio, y también se va a originar como un voivodato del reino de Hungría. En realidad, la historia de Valaquia es prácticamente desconocida hasta el reinado de Besarab I, 1310 a 1352, que se va a sublevar contra Carlos Roberto de Anjou, rey de Hungría, derrotándolo en la batalla de Posada en el año 1330. Sus sucesores van a mantener la independencia del Principado, un Principado, por cierto, enclavado entre potencias hostiles como el Imperio Búlgaro, el Reino de Hungría, obviamente los otomanos, y más tarde también incluso el Imperio Ruso, y potencias que a su vez, sobre todo Hungría y el Imperio Otomano, favorecían facciones internas, pretendientes al trono, etcétera, etcétera, con lo cual básicamente la historia de este principado es súper recontra enmarañada y no podemos ni siquiera asomarnos, porque muchos de los príncipes de Valaquia, de los voivodes de Valaquia, van a tener 3, 4 reinados, etcétera, porque básicamente cuando triunfaba una facción lo deponían y la facción que lo apoyaba a él lo volvía a poner con apoyo de Hungría o de los otomanos, y a veces un mismo príncipe era apoyado por una o por otra facción, es decir, por los otomanos, los húngaros. Como sea, las acuñaciones clásicas del Principado o voivodato, que son las que nos interesan acá,
Comienzan hacia el año 1365 bajo Vladislav I y se extienden hasta el año 1477. Y están casi exclusivamente compuestas por dos denominaciones. El dinar, equivalente al denar húngaro, más tarde llamado ducat, que es como lo suelen citar en los trabajos rumanos. Por lo general en plata de buena calidad, pero con un peso generalmente menguante. Y el ban, que era la unidad menor, en vellón y cobre. En el año 1431, Sigismundo I, rey de Hungría, otorgó al futuro voivode o príncipe de Valaquia, Vlad II, la orden húngara del dragón, Dracul en rumano, con lo cual Vlad II, cuando llegó al trono de Valaquia, va a pasar a ser conocido como Vlad Dracul, y su casa reinante va a pasar a ser conocida como la de los Draculesti. Su hijo homónimo, Vlad III, apodado Tepes, el empalador en rumano, es obviamente el más célebre de toda esta dinastía y de hecho el más célebre de todos los príncipes de Valaquia. Y es el origen, desde luego, del personaje ficticio de Drácula. En 1447, Juan Hunyadi, ya sabemos, regente y capitán general de Hungría, invadió Valaquia, derrotó y mató a Vlad II. Por entonces, el futuro Vlad III se hallaba como rehén de los otomanos. Esto era frecuente, que dejaran a un príncipe de la casa reinante, en este caso dos príncipes, porque también el hermano mayor de Vlad III estaba cautivo de los otomanos, como forma de garantía de la lealtad de un príncipe que aceptaba la protección de los otomanos. Y justamente Vlad III va a volver con los otomanos, que lo van a volver a poner en el trono muy brevemente entre octubre y noviembre del año 1447. Pero después, básicamente, va a tener que escaparse con los otomanos cuando, justamente, con el apoyo de Hungría, vuelvan a instalar en el trono a otro príncipe. Las rarísimas monedas de Vlad III, de las que se conocen solamente 4 ejemplares, todos diferentes y de 3 tipos diferentes, debieron acuñarse casi con seguridad en su segundo y más largo reinado, y que es el que es recordado sobre todo por los terribles excesos cometidos contra su población, contra la nobleza local que se le oponía y también, sobre todo, contra los enemigos de Valaquia. Por lo cual, recordando que también que Vlad III es un verdadero héroe nacional de Rumania. Este segundo reinado principal va de junio de 1457 a agosto de 1462. Todas las monedas están en museos rumanos actualmente. En 1462, Vlad fue capturado por mercenarios de Matías Corvino, que se lo llevaron, lo tuvieron preso un tiempo, pero después, en 1475, Matías lo va a liberar y lo va a incentivar a volver a Valaquia a tomar el poder, ahora, digamos, con el beneplácito del Reino de Hungría. Con lo cual, efectivamente, al año siguiente, en 1476, a fines de 1476, Vlad III va a volver a Valaquia, donde, por cierto, los otomanos habían colocado a un nuevo príncipe, Basarab III Layota, que obviamente, al no tener apoyo de los otomanos directo, va a huir. Y esto va a habilitar un último reinado de Vlad III en Valaquia, que va a ser brevísimo y muy sangriento, pero prácticamente menos de un mes después los otomanos van a volver, van a masacrar a Vlad III y a todos sus soldados, y van a volver a instalar en el trono a Besarab III. Finalmente, Moldavia, que es el territorio entre los Cárpatos orientales y el río Dniester, fue también, inicialmente, pero por breve periodo, un voivodato del Reino de Hungría. Justamente va a ser el primer voivode de Moldavia, Dragos I, nombrado por Luis de Hungría para asegurar la frontera contra una posible invasión mongol. Se va a independizar del Reino de Hungría en 1346. Todas las monedas de este voivodato, de este principado, fíjense, se reconocen al instante por el emblema de Moldavia, que es la cabeza de Uro, la cabeza de bisonte, podríamos decir. Y esto está vinculado con el mito fundacional del Principado de Moldavia, que básicamente indica que Dragos llegó a Moldavia cazando bisontes y que mató un bisonte muy espectacular sobre el río Moldova, lo cual le dio la idea de instalar allí, digamos, fundar allí
principado, podríamos decir. Bueno, de esta manera, hasta el día de hoy, la cabeza de euro aparece en las monedas de Moldavia. Las acuñaciones medievales están compuestas de ducati o dinari de plata y más tarde pequeños groschen, probablemente también dobles groschen. La verdad que no está muy bien estudiado el tema del sistema monetario de Moldavia, además de algunas piezas de cobre que deben ser, pienso yo, bani, como en el caso de Valaquia. En tiempos temprano modernos, además, se acuñaron monedas del sistema monetario polaco, como por ejemplo triple groschen, el shilling, etc. Bueno, en 1859, probablemente muchos lo saben, Valaquia y Moldavia se unieron para formar el núcleo de lo que con el tiempo va a ser el Reino de Rumania. Y bueno, la última moneda que les voy a mostrar hoy va a ser una moneda del Principado de Valaquia. Esta moneda es de uno de los primeros príncipes de Valaquia, príncipes independientes de Valaquia. En este caso es Radu I, que reinó de 1377 a 1383. Esta moneda es un ban de cobre, que es lo que da el nombre a los centavos del leu rumano actualmente. Concretamente, su nombre proviene de ahí, que era la moneda de más bajo valor del Principado de Valaquia. Y concretamente, este Radu I, si mal no recuerdo, era el tatarabuelo del propio Vlad III Tepes. Así que probablemente esta moneda circuló en tiempos de Vlad III. Bueno, casi seguro, no probablemente, casi con certeza podríamos decirlo, a pesar de que pasaron bastantes años, cerca de un siglo, pero seguramente circularon mucho tiempo estas monedas. Tiene la titulatura en torno a una estrellita a lo que se llamaría un mocheture, una estrellita con un agujero, y en el reverso, muy sencillo, una cruz cantonada de 4 estrellas. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos estamos viendo muy pronto. Espero que hayan disfrutado de esta clase y seguiremos ahora en la próxima clase con las Cruzadas del Norte, cruzados alemanes en el Báltico. Una historia de aventuras, de crueldad, de excesos y también de traiciones, de golpes de Estado y de muchas, pero muchas monedas muy interesantes.